Un saludo especial para cada uno de mis hermanos y amigos que están en sintonía. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos que nosotros nos podamos comunicar cada semana por medio de las redes sociales, a traer una enseñanza, una palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque todavía tenemos esta libertad y esta oportunidad de poder hablar su palabra libremente en este lado de la tierra. Puesto que hay en otro sitio, en el otro lado de la tierra, en el oriente, donde es muy difícil de poder hablar acerca de la palabra de Dios. Hasta en el mismo Israel están prohibiendo hablar acerca de Jesucristo, pero todos sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia y que todo esto tiene que acontecer porque está en la palabra de Dios. Por eso le doy gracias a ustedes por cada semana de podernos comunicar por medio de las redes sociales y traer alguna palabra de Dios, la cual nos va a ayudar a mantenernos firmes en estos tiempos. También tratando de motivar a cada hermano, a cada amigo de que busque de la presencia de Dios por medio de los estudios de la palabra, escudriñando la palabra diariamente, y de esa manera vamos a tener una comunión íntima por medio de su Santo Espíritu con nuestro Señor Salvador Jesucristo y con nuestro Dios Padre Celestial. Es esencial, mis hermanos, que nosotros como cristianos nos mantengamos conectados con Jesucristo. Nos mantengamos buscando de su presencia por medio del estudio de la palabra, escudriñando la palabra, como le dije, puesto que estamos viviendo en ya tiempos finales. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted no se mantiene firme, si usted no se mantiene buscándola de la presencia de Dios en comunión con el Espíritu Santo, pues usted va a ser una presa fácil. En esta semana voy a traer una palabra acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un tema poco predicado dentro de nuestras iglesias de hoy en día. No sé por qué no hablan más acerca del arrepentimiento, lo cual es esencial para una persona. Cuando viene a los pies de Jesús, tiene que arrepentirse de su pecado para que de esa manera pueda recibir la salvación. Dice que solamente por creer tú y tu familia serás salvo. Eso fue Pablo que le dijo al carcelero de Filipenses cuando le preguntó qué debo de hacer para yo ser salvo. Y Pablo le contestó, cree y será tú y tu familia salvo. Pero en este versículo vemos que Pablo no estaba hablando acerca del arrepentimiento, y debido a eso muchos han usado este versículo erróneamente para decir que solamente necesita creer. Vamos a ver, según el estudio que voy a ir dando y se vaya trayendo, vamos a ver cómo podemos explicar de que sí es necesario arrepentirse de los pecados. Cada persona que venga a los pies de Jesús es necesario que se arrepienta de su pecado y también que crea y que confíe, porque no solamente creer, es también confiar en que Dios hizo la obra en tu vida. Porque podemos leer en Santiago 2, si no me equivoco, hay un versículo donde dice que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que no solamente por creer podemos ser salvos, tenemos que arrepentirnos para que de esa manera nosotros podamos recibir esa nueva naturaleza divina y podamos vivir eternamente, que es lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Tristemente, por entendimiento erróneo, algunos hasta han enseñado que no es necesario que estemos viviendo en una dispensación diferente, que no lo requiere. Ellos citan la palabra de Pablo a la pregunta del carcelero filipense, donde dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está en Hechos 16, 30-31. Debido a que Pablo no mencionó arrepentimiento
usan este texto y se nos dice que no, que hoy en día todo lo que necesitamos hacer es creer a fin de ser salvos. Pero escuchen lo que dice en Santiago 2:19. Dice, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, no solamente por creer se obtiene salvación, sino los demonios pues también serían salvos por creer. O sea que es necesario que la persona venga al arrepentimiento, que tenga en su corazón de que es necesario de arrepentirse de sus pecados y no seguir pecando, para que de esa manera poder creer a Dios que Dios va a hacer la obra en su vida, y entonces usted va a tener esa nueva naturaleza divina y va a empezar a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, por medio de que usted se arrepintió y creó y confió en ese arrepentimiento que usted hizo sinceramente de corazón. El arrepentimiento tiene un gran factor que lleva a la salvación. Arrepentimiento tiene que ver con apartarse del pecado, y desafortunadamente la pecaminosidad del pecado es algo rara vez hablado en nuestros días, como le estaba diciendo. Hablar del pecado, del arrepentimiento, últimamente en nuestras iglesias no lo están predicando muy a menudo. Y es muy esencial de que se le enseñe especialmente a los recién convertidos de que es necesario el arrepentimiento, porque cuando usted se arrepiente, pues usted se aparta por completo del pecado. Acuérdese que Dios detesta el pecado. Dios no está donde está el pecado. O sea, Dios no permite que su Santo Espíritu va a morar en una persona pecaminosa o que esté caminando en un camino pecaminoso. De ninguna manera eso va a suceder. Usted tiene que apartarse del pecado y vivir, o sea, arrepentirse, y de esa manera usted va a poder tener esa bendición de recibir la vida eterna. Es dudoso que una persona sea nacida de nuevo o salva si no ha entendido plenamente que el asunto de su pecado ha sido tratado por el Señor Jesucristo. Ya Jesús tomó nuestro pecado y lo borró de nuestras vidas. Pero usted tiene que hacer lo suyo y confesar de que usted ya no va a pecar más y que usted lo va a aceptar a Él como su Señor y Salvador. Y ya Jesucristo lo hace todo por usted. Él lo hizo con una sola ofrenda. A algunos se le está pidiendo vivir a Cristo simplemente basándose de las bendiciones ser recibida y el gozo a ser experimentado. Jesucristo enfrentó el asunto del pecado por toda la humanidad. Para nosotros es de gran importancia que nos apartemos de nuestro pecado antes que podamos creer en Él como nuestro Señor Salvador. Es esencial que usted se arrepienta. No simplemente decir sí, yo creo, porque como le estaba diciendo en Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. O sea que es necesario creer y confiar, pero primeramente también arrepentirse de su pecado. Y de esa manera usted va a poder creer en nuestro Señor Salvador Jesucristo, de que Él va a hacer la obra en su vida. Es primordial de rendirnos a vivir en pecado para poder creer y confiar en el Señor, y de esa manera empezar a vivir la nueva naturaleza divina, unidos con Cristo Jesús. Es esencial. Definición de arrepentimiento. El significado raíz de arrepentimiento es un cambio de mentalidad o propósito. Es un cambio sincero y cabal de la mentalidad y disposición en cuanto al pecado. En otras palabras, tenemos que estar seguros de que no vamos a seguir pecando. Tenemos que apartarnos por completo del pecado para que de esa forma nosotros podamos crecer y dar frutos y vivir en una vida espiritual. Como le dije, Dios no quiere nada con el pecado. Él ama al pecador, pero detesta el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Envolver un cambio de perspectiva, un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Eso significa el arrepentimiento. De aquí podemos decir que contiene 3 elementos: el intelectual, el emocional y el voluntario.
Primeramente vamos a conocer el elemento intelectual. Esto abarca un cambio de perspectiva. Es un cambio perspectiva en cuanto al pecado, a Dios y a uno mismo. El pecado viene a ser reconocido no solamente como una debilidad, un acontecimiento desafortunado o un error, pero como una culpa personal. Salmo 5:13 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Romanos 3:20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley fue para que nosotros nos diéramos cuenta de acerca del pecado. De esa manera, pues nosotros aprendiéramos a apartarnos del pecado, que era un pecado. Además, el pecado es reconocido como una transgresión contra Dios. Desde un punto de vista humano, el pecado de David fue contra Betsabé y Urías, su marido. Pero David se dio cuenta que también fue contra las leyes de Dios. El Salmo 51:4 dice: él exclamó: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es David pidiéndole, reconociendo que había fallado a las leyes de Dios. Cuando él pecó y tomó a Betsabé, que era la esposa de Usías, su mejor amigo, y inclusive a pesar de que pecó, también cometió un crimen, porque David, tratando de ocultar su pecado, mandó una carta al capitán para que lo pusieran frente a la batalla. Después que lo mandó a llamar a Usías y lo trató de que viniera a acotarse con su esposa, y de esa manera pues David hubiese sido completamente absuelto del pecado y no hubiese podido decir que él era el padre que ya Betsabé tenía en su vientre. Pero como a Dios nadie lo puede engañar, y como las cosas malas siempre salen a la luz, pues Dios no permitió que David engañara a Usías, y como le dije, hasta cometió pecado asesinato por ese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado también es reconocido en su relación como uno mismo. No solo es visto como una culpa ante Dios, pero aquello que viola y contamina a la persona. Reconociendo esto, David ora: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Job, al recibir una nueva visión de Dios, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 24:5 y 6. Eso está en Job 24:5-6. Bendito sea el nombre del Señor. Este elemento intelectual de arrepentimiento es muy importante, pero si no es seguido por los siguientes dos elementos, podría traer solo miedo de castigo, sin todavía ver un verdadero odio del pecado. Voy a continuar con el elemento número 2, emocional. El arrepentimiento a menudo ha sido definido como una angustia según Dios por el pecado. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dijo: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. En Lucas 18:13, Jesús pintó al publicano golpeándose sobre su pecho, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora bien, no hay manera alguna en que podamos medir cuánta emoción es necesaria en el verdadero arrepentimiento.
Pero ciertamente hay un verdadero movimiento del corazón cuando uno es traído cara a cara con su propio pecado. Raramente las lágrimas nos acompañan a un corazón arrepentido. Sin embargo, uno debe distinguir entre la verdadera angustia a causa del pecado y el real sentimiento de vergüenza por él. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Una persona puede sentir que haya sido sorprendida en el acto de pecado, pero no necesariamente arrepentida a causa de su pecado. Esto podría ser simplemente remordimiento. La angustia por el pecado debe ser seguido por elemento voluntario. Número 3, continúo con el elemento voluntario. Debe existir el ejercicio de la voluntad de arrepentimiento para ser verdaderamente efectivo. Esto significa una vuelta interna del pecado y una vuelta de corazón sincero a Cristo para perdón. Una de las palabras utilizadas para arrepentimiento significa cambiar la dirección. Esto está ilustrado en la historia del hijo pródigo que dijo: me levantaré, iré a mi padre. Y levantándose vino a su padre. En Lucas 15, 18, 20, al tocar el arrepentimiento a la voluntad, resultará en, número 1, confesión de pecado. Por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por mi pecado. Salmo 38, 18. En Lucas 15, 21 dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Separación del pecado, número 2. En Proverbio 28:3 se dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Volver a Dios, número 3. En Isaías ahí mismo 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Debemos no solo volvernos del pecado, sino hacia Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9. Número 4, no algo meritorio. El arrepentimiento no debe ser nunca concebido como algo meritorio. Una obra a ser hecha a fin de que Dios otorgue salvación. En verdad que no somos salvos por arrepentimiento, sino si nos arrepentimos. Una versión Douay en inglés traduce la palabra arrepentir como hacer penitencia. De ahí que la Iglesia Católica Romana ve el arrepentimiento como una satisfacción que el pecador presenta a Dios. Esta es una traducción falsa y pinta al pecador como capaz de hacer algo por su salvación, lo cual es completamente errónea, esa traducción, porque no es por obra, sino por gracia de Dios que tenemos salvación. Cristo lo hizo con una sola ofrenda por todos nosotros. En vez de darse cuenta de su impotencia, de ver y aprender que su salvación es completamente por la provisión divina de Dios por medio de su maravillosa gracia. Como lo dice en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nosotros no podemos hacer nada absolutamente para obtener la salvación, porque no es por obra, es por la gracia de Dios que nosotros tenemos esa salvación divina, porque Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice claramente Juan 3:16. O sea que todo lo que el hombre quiera hacer para obtener su salvación no va a poderlo hacer, porque solamente fue Jesucristo que lo hizo con una sola ofrenda, que agradó al Padre que condenar el pecado en ese sacrificio. El hombre simplemente necesita rendirse a los pies de Jesús y arrepentirse de su pecado, puesto que ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. No podemos decir, no, porque yo soy una persona buena,
yo puedo obtener mi salvación o porque yo ayudo al necesitado. Nada de eso le sirve, mi amigo que me escucha. Simplemente es Cristo el camino, la verdad y la vida, y Él lo traerá al Padre. Lo dice muy claramente en su palabra. No es por obra, es por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Continúo con la importancia del arrepentimiento. La importancia de este tema está enfatizado por el gran lugar que se le dé y que se le da en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como también en el ministerio de Jesús y los primeros predicadores del Evangelio de Cristo. En el Antiguo Testamento voy a hablar acerca de varios versículos donde podemos ver que habla acerca del arrepentimiento. El Antiguo Testamento ilumina el lugar que debe tener el arrepentimiento en la relación de Israel con Dios. En Deuteronomio 30:10 dice: cuando obedeciereis la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuanto te convirtiere a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestro Padre y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Eso está en Segunda de Reyes 17:3. En Ezequiel 14:6 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Segunda de Corintios, de Crónica, 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos leído todos estos versículos donde ya desde el Antiguo Testamento Dios está pidiendo a su pueblo arrepentimiento de sus pecados. También vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento donde el mismo Jesucristo predicó acerca del arrepentimiento. Primeramente, Juan el Bautista habló y predicó del arrepentimiento. El arrepentimiento fue la nota clave en la predicación de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1-2. Juan el Bautista vino como el predecesor de Jesús para preparar los corazones de la nación de Israel para sus Mesías, porque ellos estaban esperando el Mesías. Algunos no lo recibieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban envueltos en las cosas del mundo, en las vanaglorias del mundo, y no pudieron ver a ese humilde Mesías que vino como siervo para de esa manera enseñar a la humanidad cómo vivir una vida humilde y una vida agradada a Dios. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a salvarlo de la mano de los romanos, y no fue así que Dios lo envió a Jesucristo primeramente. Pero Él viene por segunda vez, y esta vez sí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo su poder y su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. La preparación que era necesaria para arrepentimiento, y todavía hoy en día es así. Cada corazón pecaminoso, o sea que en cada corazón pecaminoso todavía se necesita que tenga un arrepentimiento sincero, porque es de la única manera que podemos venir a los pies de Jesús, cuando nos arrepentemos de nuestros pecados. También Jesús en sus predicaciones ocupó un gran lugar acerca del arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9:17. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 11:20. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás,
y he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12:41. Podemos decir que el arrepentimiento es la vía que te lleva a Jesucristo para salvación de tu alma. Arrepentíos todos y verán la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí este corto mensaje o esta corta enseñanza acerca del arrepentimiento. Le doy gracias a Dios por permitirnos que cada semana nos podamos comunicar por las redes sociales. Les pido que cuando puedan le den un dedito para arriba para que el video siga saliendo y de esa manera más vidas vengan al conocimiento de la salvación de Cristo y del arrepentimiento, que es necesario que aquellos que todavía están viviendo en el pecado se arrepientan del pecado para que puedan venir a la luz admirable de Jesucristo y puedan tener la vida eterna. Es de mayor importancia para aquellos que todavía están en el pecado, que se aparten del pecado y que vengan al arrepentimiento y busquen a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, el único que puede dar salvación. Así que, hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.